Hola, ¿qué tal? En este video conoceremos los mapas de Carnot como un método para generar expresiones lógicas de suma de productos, es decir, OR de ANDs, o productos de suma, es decir, AND de ORs. Comenzamos. Muy bien, pues los mapas de Carnot proporcionan un método sistemático para simplificar expresiones booleanas, como lo vamos a ver, y si se aplica adecuadamente también nos ayuda a generar expresiones de suma de productos, es decir, de OR de AND, o de productos de suma, es decir, de AND de ORs, lo más simple posible, conocidas también como expresiones mínimas. Este método, estilo de hacerlo, fue inventado en 1953 por el físico matemático Maurice Carnot. Se los presento. Este es el matemático que ideó y se le ocurrió esta metodología, la cual la verdad es muy práctica. Y pues bien, esta consiste en que es muy similar a las tablas de verdad que ya conocemos de las expresiones lógicas, donde vemos que para una combinación de entradas se genera una salida X para cada combinación de ellas. Pues bien, los mapas de Carnot, bueno, aquí vemos una tabla de verdad sencilla con dos variables de entrada y el resultado X, la salida. Y bueno, en el video anterior aprendimos que para hacer una suma de productos, es decir, una OR de AND, me fijo cuáles están en 1 y las variables que están en 0 las manejo como complementadas, y luego hago una OR de todo lo que resulte de esas salidas en 1. Bueno, algo muy parecido ocurre con los mapas de Carnot, pero en este caso construimos, digamos que una serie de celdas. En lugar de organizar en filas y columnas, hacemos una matriz de celdas en la que un costado representa unas variables, la parte de arriba representa otras, y todo el contenido de las celdas representa las salidas de la expresión. Esto que tenemos aquí. Esta imagen es el equivalente en mapa de Carnot a la tabla de verdad que aparece a la izquierda. Aquí tengo en el lado izquierdo de la gráfica la variable a con sus dos valores posibles, que es 0 y 1, al cual al 0 le domino a negada, y al 1 le denomino nada más a. Son los dos valores posibles para la a, y en la parte superior del cuadrito tenemos la otra variable, que es b, donde su primer valor es 0 o b negada, y el segundo valor es 1, que es la b normal. Y aquí tenemos los cuatro valores posibles. Tenemos a0, b0, que es este primer valor, y luego tenemos a0, b1, que es este de aquí. Luego tenemos A1, B0, que es este de aquí. Y luego tenemos A1, B1, que es el último de acá. Entonces, los cuatro valores posibles que aparecen aquí en esta tabla aparecen como en las coordenadas, digamos, de la matriz del mapa de Carnot. Y en su contenido, en las celdas, está la salida. Vemos aquí un 1 que corresponde precisamente a la salida cuando la primera combinación de opciones la genera. En este caso corresponde a A negada, B negada, que es igualito aquí, A negada, B negada, esta salida da 1. La siguiente da 0, que es A negada, B, que es esta de aquí, A negada, B, da 0, que es esta de aquí. Y luego la que sigue es A, B negada, que es esta de aquí, A, B negada, da 0. Y la última, que es A y B, ambas sin negar, A y B sin negar, da 1 de aquí. Entonces, esa es la manera de construir el mapa de Carnot. Como lo ven, es idéntico a una tabla de verdad, con la diferencia, digamos, de que el contenido de las celdas es el valor de la salida, que corresponden a las entradas, que en el mapa de Carnot se representan en las, digamos, eje de las X y las Y de esta misma. Bueno, a modo de resumen, estas son las entradas, que son lo que yo llamo ahorita como coordenadas, y estas son las salidas.
Y bueno, ya de acuerdo a esto yo puedo también, así como aprendimos en el video anterior, cómo hacer una suma de productos revisando la tabla de verdad. Se recordarán que veo cuáles están en 1, hago la OR de todas esas AND. Cada uno representa una AND, donde sus entradas, si es 0, aparece la variable negada, y si es 1, aparece sin negar. Eso sería igual a A negada, B negada, OR AB, es decir, esto de aquí. A negada, B negada, OR AB. Y en el mapa de Carnot es exactamente el mismo. Aquí está en 1 esta celda que corresponde a A negada, B negada, OR la otra que es AB. Exactamente lo mismo. Esos son los mapas de Carnot. Vamos a ir viendo más ejemplos para entenderlo mejor. Bueno, estos mapas se pueden utilizar para expresiones de 2, 3 o 4 variables. Y cuando usamos 2 mapas, podemos trabajar 5 variables. Vamos a ver algunos ejemplos. Este es el que acabamos de ver. Aquí tenemos un mapa para 2 variables, es decir, para un caso en que tenemos 2 entradas y produce una salida, que es el que acabamos de ver. Ponemos de un lado una variable y ponemos arriba la otra. Pero ¿qué pasa cuando tenemos más variables? Como es este caso que tenemos 3 variables. Aquí la tabla de verdad muestra 3 variables, A, B, C, y la combinación de entradas correspondiente a esas 3 variables, que sería un total de 2 a la 3, es decir, 8 entradas, 8 combinaciones posibles, que aquí están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien, eso se representa en mapa de Carnot poniendo 2 de esas variables en un costado y la tercera variable arriba. Y ya se empiezan a tener las combinaciones de todas estas. Y bueno, la salida siempre va a estar contenida en las celdas y deben ser 8 salidas posibles. 2, 4, 6, 8. Y bueno, aquí tenemos el resultado, digamos, ya viendo los mapas de Carnot o la tabla de verdad de la suma de productos. Aquí me resultaría una expresión de 1, 2, 3, 4, de 4 ANDs unidas por OR. Cada uno representa una expresión AND, que es esto mismo de acá. Y sería, ya revisándolo, sería la primera expresión sería A negada, B negada, C negada, que es esta de aquí. OR, la que sigue, que es A negada, B negada, C, que es esta de aquí, or A negada, B, C negada, que es esta de aquí, or A, B, C negada, que es esta de aquí. Entonces así rápidamente obtenemos la suma de productos. Entonces así se le hace cuando son 3 variables, 2 de un lado y una arriba. Cuando son 4, se pone interesante, ¿verdad? Tenemos 4 variables aquí en este caso, de las cuales me generan 1, esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí y esta de aquí. Haciendo el método de la tabla de verdad visto en el video anterior, tenemos aquí ya sus expresiones AND, y luego yo hago una OR de todo esto y ya me genera pues, exactamente esta misma salida. Ahora vamos haciéndolo en el mapa de Carnot. Cuando son 4 variables, se ponen 2 variables en uno de los costados, digamos en uno de los ejes, y las otras 2 variables en el eje en el otro eje. Y las combinaciones posibles, aquí está negado, negado, negado no, sin negar, sin negar, sin negar, sin negar, negado, y así igual. Y cada uno de los valores que produce uno lo mapeamos aquí en este, que corresponden a este de aquí, el primero, que es A negado, B negado, C negado, D. Es decir, A negado, B negado, C negado, D, aquí da un 1. Y luego A negado, B, C negado, D, que es A negado B, C negado D, que es este de aquí. Y luego AB, C negado D, es este de aquí. AB, C negado D, que es este de aquí. Y ABCD, que es AB, CD. Entonces aquí esos 4 se marcan en 1 y los demás se marcan en 0. Y bueno, la suma de productos es la OR de estas 4 expresiones, que son exactamente las mismas que habíamos logrado, que es A, B negado, C negado, D, que es esta de aquí, la primera expresión, y luego esta que es A negado, B, C negado, D, que es esta de aquí, y luego esta que es AB, C negado, D, que es esta de acá, y por último
A, B, C, D, que es esta acá. Muy bien, esto sería para 4 variables, pues que es lo más común. ¿Y qué vemos, qué observamos? Que cada celda en uno representa una expresión AND de la suma de productos, que fue lo que acabamos de ver. Entonces, esa es, digamos, una de las cosas que el método de Carnot nos va simplificando. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo lo hacemos para 5 variables? Pues lo que se hace es poner un mapa de 4, más bien poner 2 mapas de 4, donde el primer mapa es con la A en 0, el valor de A en 0, y el segundo mapa es con el valor de 1, y todos los demás valores de la B hasta la E se trabajan como si fueran 4 variables. Esa es la manera de usar mapas de Carnot para 5 variables. Si se fijan, se va poniendo complejo. Y bueno, para más de 5 variables hay un método que se llama Kain-McCluskey, que bueno, nosotros para propósitos de la clase y de lo que estamos estudiando, nos enfocaremos solamente en expresiones hasta 4 variables, porque además de que se va siendo más complejo, con más variables, aprendiendo hasta 4 tenemos las bases para entender todo el funcionamiento de los mapas de Carnot. Muy bien, entonces, como comentamos, pues nos enfocaremos en expresiones hasta 4 variables. Muy bien, vamos a conocer ahora un concepto que se llama adyacencia de celdas. ¿Qué será eso? Pues bueno, todas las celdas en un mapa de Carnot se disponen de una manera que solo cambia una única variable entre celdas adyacentes. Es decir, hay un requisito para construir las mapas de Carnot. Al construir las celdas, más bien al asignar los valores de entrada en las celdas, y ese requisito es que debemos disponer esas celdas de manera, esos valores de entrada de manera que solamente cambie una única variable entre las celdas adyacentes, solamente cambie una única variable. ¿Qué significará eso? Miren, aquí en este ejemplo que tenemos un mapa de 4 variables, A, B, C y D. Es lo que acabamos de mencionar, de que solamente cambie una única variable entre celdas adyacentes, es lo siguiente. De aquí a aquí, voy a recorrerlas primero en vertical y luego en horizontal. Vemos que la primer celda, que es en la primera fila, tenemos valor 0, 0, es decir, A negada, B negada. En la segunda tenemos 0, 1, es decir, A negada, B. De aquí a aquí solamente cambió la B de estar no negada a estar, de estar negada a estar no negada. Es decir, la A no cambia, la A sigue negada, pero la B sí cambia de estar negada a estar no negada. Eso es una adyacencia. Eso es el requisito de las celdas, que se dispongan de tal manera que solo cambie una única variable entre celdas adyacentes. Vamos a seguir analizando para comprobar esto, este requisito que nos pone los mapas de Carnot. A ver, ahora de la segunda a la tercera fila, tengo la A negada y la A sin negar, la B sin negar y la B sin negar. Es decir, solamente cambia la A de estar negada a estar no negada y la B se mantiene. Esto cumple el principio de adyacencia de los mapas de Carnot. Que de aquí a aquí solamente una de ellas cambie, y es la que cambia es la A. Se fijan aquí, por secuencia natural seguiría de 0, 0, 0, 1, seguiría el 2, sería el 2 en binario, o sea, de 0, 1 seguiría 1, 0, que es el que se brinca hasta acá. Pero esta disposición no cumpliría con el principio de adyacencia que nos pide Carnot. Y ahorita vamos a ver por qué es importante acomodar así las celdas. Bueno, entonces repito, del segundo al tercero solo cambia la A de estar no negada a estar negada. Y por último, del tercero al cuarto, cambia de la A no cambia, pero la B sí cambia de estar no negada a estar negada. Entonces cumple con el principio de adyacencia porque solamente cambia una única variable entre celdas adyacentes. Y como comento, no sigue una secuencia progresiva de valores. 0, 0, 0, 1, aquí seguiría el 1, 0, pero no sigue el 1, 1 por este principio de adyacencia, y termina con 1,0 por el mismo principio de adyacencia, y lo mismo sucede con el eje de las X.
Aquí empezamos con 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Es decir, de aquí a aquí C no cambia, pero D sí cambia de estar no negada a negada. Principio de adyacencia cumplido. Del segundo a tercer columna, la C negada aquí aparece sin negar, hay un cambio, y la D se mantiene como estaba, se cumple el principio de adyacencia. Y por último, de CD de la tercera a la cuarta columna solamente cambia la D, de estar sin negar a estar negada. Así es como se deben acomodar los valores de entrada en los ejes de las X y las Y del mapa de Carnot. Es un requisito del método. Bueno, veamos algunas maneras de reforzar este concepto. Es decir, que la adyacencia se define por un cambio de una única variable. Es decir, de aquí a aquí, como nomás cambia una variable, es decir, de estar no negada a negada, significa que son adyacentes. Eso significa. Igual de las de vertical. Es decir, que las celdas que difieren en una única variable son adyacentes. Estamos redundando sobre lo mismo para reforzar el concepto. Las celdas que están en diagonal no son adyacentes, es decir, esta celda con esta no es adyacente, esta 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 con esta no es, esta con esta no es, para tener cuidado con eso. Sin embargo, las sí son adyacentes si están arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha de la celda. Entonces tenemos que tener ese cuidado de que esta disposición de valores estén a la izquierda, a la derecha, abajo o arriba. Muy bien, aquí ocurre una cosa interesante. ¿Qué pasa con estas celdas de la parte superior, de la fila superior? Tendrán, estas de aquí de abajo son adyacentes, pero ¿tendrá alguna adyacencia aquí arriba? La respuesta es sí. Las celdas de la fila superior, es decir, esta, son adyacentes a las celdas de la fila inferior. Imaginen que esto es un papel y lo hacemos como rollito y se junta esta parte con esta parte, entonces queda adyacente esto con lo de arriba. Es decir, las celdas de la fila superior son adyacentes a la fila inferior. También eso hay que tener en cuenta cuando apliquemos el método. Y de igual manera, las celdas de la columna izquierda, así que aquí podemos hacer otro rollito para acá, si lo juntamos, las celdas de la columna izquierda son adyacentes a las celdas de la columna derecha. ¿Qué tal, ¿Qué tal ese Carnot? Maurice Carnot está echándole peligro aquí. Vamos a ver un ejemplo de estos dos últimas adyacencias cuando se encuentran arriba o abajo, a la izquierda o a la derecha. Aquí tenemos una. Aquí hay una en la que la celda superior AB, A negada, B negada, está adyacente con la AB negada. De hecho, miren, este sirve para simplificar la expresión. Bueno, ahorita vamos a ver cómo se simplifica, pero bueno, estamos conociendo el concepto de adyacencia. Esta celda de aquí es adyacente a esta de acá. Por otro lado, bueno, son en el caso de las filas. En el caso de las columnas, esta celda de la columna C negada, D negada, es adyacente a esta de aquí. Bueno, aquí no hay duda, aquí las dos son adyacentes, pero de aquí a aquí hay adyacencia. Hay una adyacencia de columnas, o horizontal, por decirlo. Muy bien, pues ahora con esto en mente, ahora que conocemos ya los mapas de Carnot y que conocemos el principio de adyacencia que nos exige el método, vamos a ver cómo simplificar, cómo minimizar, cómo llegar a las expresiones mínimas, de expresiones lógicas mínimas, auxiliándonos con estos mapas que, como verán, una vez que uno toma práctica, la verdad es que simplifican mucho el trabajo de simplificación, valga la redundancia, y nos ayuda a lograr expresiones lógicas más sencillas. Pues bien, vamos analizando. Aquí tenemos un mapa de Carnot de 3 variables, A, B y C.
donde las variables A y B están a la izquierda en el eje de las Y, digamos, y la variable C está en el eje de las X con sus valores correspondientes. Vamos a revisando su adyacencia. De aquí a aquí solo cambia la B de estar sin negar a estar, perdón, de estar negada a estar sin negar. De aquí a aquí cambia solamente la A, de estar negada a estar no negada, la B se mantiene, y de aquí a aquí solo cambia la B de estar sin negar a estar negada. Es decir, cumple el principio de adyacencia. Y aquí no se diga, pues es una única variable de estar negada a estar negada. Entonces cumple el principio de adyacencia. Y si aplico lo que llevo aprendido hasta el momento, esto me debe generar una suma de productos de dos AND con una OR. La primera AND debe ser A negada, B, C negada, OR, la segunda expresión, A, B, C negada. Eso debería darme, podría ser el resultado de esta tabla de Carnot. A ver, vamos a ver, ahí lo tenemos. Tal cual lo dijimos, de aquí resulta una suma de productos en el que tenemos A negada, B, C negada, aquí está, OR A, B, C negada, aquí está. Pero fíjense qué interesante, no sé si ya observaron que B, C negada se repite en las dos expresiones, se repite, la A no, porque aquí está negada y acá está sin negar, pero B, C negada está igual. Y eso me sugiere que yo aquí puedo aplicar el teorema de la distribución de Boole, en donde puedo factorizar BC y poner entre paréntesis A negada o A. Vamos haciéndolo. Aquí lo tenemos. Ahí apliqué el teorema de la distribución y me quedó BC negada por, es decir, AND A negada or A. ¿Verdad? Estoy haciendo una simplificación exactamente lo mismo. ¿Y qué observo aquí en lo que está en paréntesis? Aquí tengo el principio del complemento, es decir, que dice que una OR de una misma variable negada y no negada me genera un 1, da como salida 1. Ese es el principio del complemento y me da exactamente eso que acabamos de decir. B, C negada, AN 1. Y luego aquí yo aplico el principio de la identidad que dice que una AND de una variable o una expresión con 1 me da la expresión, es decir, cualquier cosa AND 1 pues me da esa expresión, que es este resultado de aquí. Entonces se fijan que observo que de una expresión, de una suma de productos de dos expresiones me queda una sola expresión, y que observo que se mantiene el B, C negado, y la A se fue. La A se fue, ¿se fijan? Yo simplifico, así por pura observación yo noto que de aquí a aquí lo único que prevalece es B, C negado, y se fue la A y se fue la OR. Entonces, yo puedo empezar a hacer ya mis conclusiones. Yo puedo observar que en celdas adyacentes, cuando tengo celdas adyacentes, las expresiones generan una sola misma. Desde aquí, de dos expresiones me va a generar una, y se va a eliminar esa variable que cambia de estar negada a no negada. Por pura observación, vamos haciendo esa conclusión, miren. Entonces, las variables que aparecen complementadas y sin complementar en grupos adyacentes se eliminan y me generan una sola expresión. Es decir, de aquí, de estas dos expresiones, me genera una sola en la que las variables que aparecen complementadas y sin complementar se eliminan. Aquí está complementada y sin complementar, entonces la A se elimina y me queda B, C negada, que es esta de aquí. Y ahí voy viendo ya cómo el mapa me sirve para simplificar de una manera gráfica, digamos. Yo puedo ir siguiendo esto y comenzar a simplificar. A ver, con esto en mente, con esto que acabamos de aprender, de que podemos generar una sola expresión y podemos ir eliminando variables que están complementadas en los grupos adyacentes, vamos a ver si me sirve para los demás casos. A ver, vamos a ver este segundo caso. Aquí es un caso también de tres variables, donde aparecen dos resultados
en uno, es decir, que tengo una suma de productos con dos AND, ¿verdad? La primera es A negada B, C negada, or A negada B, C, ¿verdad? Aquí sería esta expresión de aquí, la que acabamos de decir, A negada B, C negada, A negada B, C negada, or A negada B, C. Muy bien, yo aquí puedo hacer una simplificación como la que hice aquí arriba, y de hecho está muy parecida. Miren, aquí está A negada B que se repite, por lo tanto se me va a ir la C, ¿verdad? Pero vamos aplicando lo que aprendimos ahorita. Entonces, si yo aplico lo que acabo de aprender, de estas dos me genera una sola, donde en este caso la adyacencia es horizontal, acá en este de arriba es vertical. Entonces me fijo, en el caso de la de arriba me fijo cuál variable es la que cambia de complementada a no complementada, y en este caso que es horizontal me fijo cuál cambia, y en este caso está fácil porque es una sola variable que está de estar negada a estar sin negar, por lo tanto se elimina y el resultado debe ser A negada B. Toda esta expresión, todo este mapa de Carnot me genera una expresión que es A negada B, ¿verdad? Entonces volvemos a ver que esta conclusión que sacamos es muy válida. Las variables que aparecen complementadas y sin complementar en grupos adyacentes se eliminan. A ver, vamos viendo este otro, a que se ponga sabrosón todo esto. En este caso tenemos la adyacencia de la fila superior con la fila inferior. Entonces voy a tratar de construir si no hiciera la simplificación, solamente la suma de productos sería A negada, B negada, C negada, or A, B negada, C negada. Y de una vez, ya si la quiero simplificar de golpe, pues sería aquí de la primer fila a la última, cambia la A. Si fijan, aquí la A está negada y acá está sin negar, por lo tanto la A se elimina, entonces me quedaría una sola expresión que sería B negada, C negada, que sería esta que está aquí. Aquí está la suma de productos, A, B, C negada, A negada, B negada, C negada, y la otra es A, B negada, C, que es lo mismo que B negada, C, que es lo que dijimos, que de aquí a acá se elimina la A y queda la B negada, C negada. ¿Qué tal?